Salmo 32, 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Vemos acá al rey David, ¿no? Hablando. Y dice tres palabras, ¿no? Habla de pecado, transgresión, iniquidad. Muchas veces confundimos y creemos que es exactamente lo mismo. Es muy similar, ¿no? El pecado, la transgresión y la iniquidad, pero hay diferencias unos de otros, ¿no? Y hoy vamos a ver un poquito, ¿no? Ver esas diferencias y para después yo profundizar y entrar en lo que yo quiero traer y hablar, que es la iniquidad. Pero para poder llegar a eso vamos a ir diferenciando un poco lo que es cada uno, ¿no? Cuando hablamos de pecado, ¿no? Vemos que es el pecado y la desobediencia a Dios, ¿no? ¿Y cuál es el error a veces que cometemos confundiendo el pecado con la iniquidad? Porque en realidad el pecado es la manifestación de la iniquidad. Para que usted me entienda, el pecado es lo que nos lleva a hacer aquello contrario a Dios. Y transgredir, o la transgresión, es cuando yo cruzo una línea, cruzo una barrera. Por ejemplo, si usted cruza un semáforo en rojo, está transgrediendo la ley, ¿no? Cuando usted hace algo indebido, está violando o transgrediendo una ley. Puede ser algo en nuestra vida cotidiana o de Dios. Eso es transgredir, cuando ya cruzamos esa línea. Y el pecado es la manifestación o el fruto de la iniquidad. Recién leíamos el Salmo 32:5 y estamos hablando de quién, de David. David pecó, transgredió, pero él también habla de la iniquidad en él. Todos saben, todos están mucho, la mayoría al tanto de este caso tan terrible de Loan, por ejemplo, de este niño que desapareció. Y uno empieza a preguntarse, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ocurrir una cosa así con un niño? Y le digo, hermano, que ese es el ejemplo de la iniquidad, porque es la maldad que hay en nosotros. La iniquidad es la maldad que nosotros tenemos. En Ezequiel 28 que dice, Dios de Satanás, porque halló maldad en él. Génesis 6:15 dice, Dios halló maldad en el hombre, en el corazón del hombre. Nosotros venimos con un pecado, ¿no? Que es de un mundo caído. Con Adán entró el pecado en nosotros. Nosotros somos imperfectos y tenemos que una tendencia pecaminosa, pero tenemos una tendencia a la maldad en nosotros. Por eso podemos ver esos casos terribles y decimos, ¿cómo puede ocurrir esto? Es porque la maldad que hay en nosotros. Imagínense esa maldad fuera de Dios. Se magnifica, se multiplica. Cuando David peca con Betsabé, el pecado fue el acto, pero en él comenzó cuando él estaba mirando por la ventana, estaba viendo a Betsabé bañándose, estaba la iniquidad en él, y eso activó que la lujuria, el adulterio, la fornicación, todo lo que había en él se activó. Es la iniquidad que había en nosotros, esa maldad que traemos en este mundo caído. Muchas veces nosotros
tratamos el pecado, confesamos nuestro pecado, que está bien, pero muchas veces solamente vamos a la fruta, a la manifestación, y no vamos a la raíz, que es la iniquidad. ¿Dónde comienza todo? En esa raíz. No tratamos la raíz, sino que solamente nos quedamos en el pecado y volvemos a pecar. Pero la iniquidad lo que hace es llevarnos a tener una vida pecaminosa. Vamos a Isaías para entender un poco más la iniquidad. Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Lo que hablaba recién Joana, que somos pecadores, pero ahí sí todo Dios oye, se acerca, pero la iniquidad que hace nos lleva a que nos separe de Dios, que haya una brecha y nos esté separando de Dios. Usted muchas veces se ha preguntado, ¿por qué no tengo ganas de orar? ¿Por qué no tengo más ganas de ir a la iglesia? ¿Por qué no tengo ganas de leer la Biblia? Porque estábamos dando lugar a la iniquidad en nuestra vida. Porque está empezando a reinar la maldad en nuestra vida. Porque eso viene en nosotros. Es natural de nuestro ser. Porque estamos en este mundo, que es un mundo que está caído. Es un mundo que está retorcido. Es un mundo de pecado. Tanto la transgresión, el pecado, la iniquidad son pecados que nos alejan de Dios. Y así comienza nuestra vida, comenzar de a poco a separarnos. Por eso en Mateo 24:12, cuando Jesús nos habla de los tiempos finales, ¿qué nos dice? Que la iniquidad, la maldad se multiplicará y enfriará el amor de nosotros en Dios. ¿Qué es lo que vemos nosotros cuando vemos la televisión y vemos cómo pueden ocurrir estas cosas, cómo pueden pasar estas cosas, que violen a un niño, que un padre viole a sus hijos? Esa es la manifestación de la iniquidad. Vemos cómo crece la maldad. Y eso va separándonos de Dios. Nos va haciendo cruzar una vereda y nos aleja de su presencia. Entonces vemos que nuestra vida comienza a entrar en un letargo. Comienza a entrar en un momento de enfriamiento. Y lo peor que nos ocurre cuando dice la palabra, ¿no?, en Romanos, que tenemos una mente reprobada. Comenzamos a tener una mente y nos empezamos a acostumbrar a convivir al pecado. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos que son pequeños pecados y decimos, bueno, ya está, el domingo voy a la iglesia, oro, me pongo a cuentas y ya está. Y empezamos a hacer una costumbre, que ese pequeño pecado, que esa pequeña mentira, comience a ser algo habitual en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida de un andar de todos los días. Y eso va llevando a que comencemos a enfriarnos. De a poco comenzamos a alejarnos de Dios. Lo peor que nos puede pasar como cristianos es desconectarnos de Dios. Lo peor que nos puede pasar como cristianos es que empecemos a creer que es lo mismo mentir, pecar. Total, voy a la iglesia, me pongo a cuenta. Y muchas veces decía Romina, ¿no?, que a veces nos olvidamos de que pronto viene Cristo, ¿no? Pero a veces creemos que solamente es, confundimos, ¿no? Bueno, la segunda venida de Cristo confundimos con lo que es el rapto, ¿no?, o el arrebatamiento.
Pero le digo algo, hermano, para el que murió, ya Cristo vino. Para mis padres que yo ya no tengo, Cristo ya vino. Para los padres de Paola ya vino Cristo. No debemos esperar solamente la venida, que es una promesa que tenemos que estar felices esperando su venida para poder ser arrebatados su iglesia junto con Él en esa nube. Pero muchas veces no entendemos que el venir Cristo puede ser hoy o puede ser mañana. Si yo mañana no despierto, Cristo ya vino para mí. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo estás con el Señor? Hay una historia muy corta que habla de dos mujeres cristianas, devotas. Una de ellas había hecho un pecado muy grave. Había engañado a su esposo y se sentía muy culpable, se sentía muy mal por ese pecado. La otra mujer se jactaba porque no tenía grandes pecados, sino pequeños pecados, mentiras muy pequeñas. Entonces fueron al sabio y le dijeron, ¿cómo hacían para ponerse a cuenta? Y el sabio le dice, bueno, vayan y traigan una piedra por los pecados que ustedes cometieron. La mujer que había engañado a su marido trajo una piedra muy, muy grande, gigante, que apenas la podía traer, apenas la podía llevar. Y la otra mujer trajo varias piedras pequeñas, muchas piedras pequeñas. Y llegaron al sabio y le dijeron, acá está, dice, bueno, ahora lo que tienen que hacer ustedes es llevarla al mismo lugar y dejar la piedra en el mismo lugar. La mujer que había hecho el pecado tan grande sabía dónde había recogido esa piedra y la pudo llevar nuevamente. Pero la otra mujer que había recogido muchas piedras no supo dónde había dejado esa piedra. Y así ocurre en nuestra vida, que nos vamos olvidando a quién tenemos que perdonar. Nos vamos olvidando a quién tenemos que llevar ese perdón, a quién hemos lastimado por ahí, o hemos mentido o engañado y nos olvidamos de quién es. Y vamos acumulando esas piedras en nuestra vida. Dice en el Salmo 119:3, habla de ese, no hacen iniquidad, sino que andan en sus caminos. Si nosotros estamos en el camino del Señor, la iniquidad no va a venir a nuestra vida. El pecado no nos va a afectar. Si nosotros no nos apartamos de su camino, si nosotros estamos en el camino del Señor. Como dice Romanos 6:23, ¿no? La paga del pecado es muerte. Y eso que nos refiere a nosotros es la separación de Dios. Nuestro pecado nos lleva a una muerte espiritual, a una muerte lenta que nos va carcomiendo y nos va matando de a poco en nuestra vida. Y eso se va a ir reflejado no solamente en nuestra vida, en la vida que está alrededor nuestro. A todos los seres queridos que estamos con nosotros vamos a llevar esa muerte también, porque de a poco va a ir muriendo nuestro matrimonio, nuestra familia. Hechos 3:19 dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borradas vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Dios tiempo de refrigerio. Ese es el primer paso para salir de la iniquidad, es el arrepentimiento. Reconocer mis pecados, ir con un corazón dispuesto, un corazón humilde, pidiendo perdón y viniendo a los pies de Cristo. Ese es un paso importante. Hebreos 10:17 dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y eso es lo que trae el arrepentimiento y el perdón, porque el Señor se olvida de todos nuestros pecados, de todas nuestras iniquidades. Y eso es la manifestación mayor de amor, lo que Él hizo en la cruz. Que yo pueda salir hoy de este lugar libre,
que pueda salir de este lugar despejado de todas mis cargas, de todos mis pecados, de todo lo que he hecho, de todas mis maldades, porque el Señor me perdona y Él se llevó en la cruz todos esos pecados, todas esas transgresiones. Por su llaga somos sanados, somos curados. Y esa es la oportunidad que nosotros tenemos como cristianos, que cuando el Señor murió en la cruz, cuando se rasgó ese velo, todos, cada uno de nosotros, tenemos esa posibilidad de estar delante del Señor y pedir perdón. Y olvidarnos de la levadura vieja, olvidarnos del odre viejo que era el sacrificio de un animal. Ya no necesitamos, porque Él murió para nosotros, para todos nosotros. El sacrificio único que hizo en la cruz es para todos nosotros y para siempre. Nosotros tenemos esa oportunidad única que los fariseos no pudieron ver al Mesías revelado a sus ojos. No pudieron ver que tenían al Hijo de Dios delante de ellos, porque ellos estaban con sus viejas costumbres. Leían la palabra, la estudiaban día y noche. Pero cuando lo vieron a Jesús, tenían la palabra sellada. No podían ver la palabra revelada. No lo podían ver a Él, que era el Mesías, que era de todo lo que hablaban los profetas que ellos estudiaban, de Isaías, Oseas, Miqueas, todos esos profetas que le estaban hablando de Jesús. Solo pocos en la primera venida entendieron quién era Jesús. Solo unos pocos fueron los que siguieron a Jesús. Y pronto va a venir la segunda venida de Cristo. ¿No estaremos preparados para ver la palabra revelada? ¿Se nos está revelando la palabra del Nuevo Testamento en nuestra vida? ¿Lo reconoceremos o seguiremos a un falso profeta? Si nosotros no tenemos la palabra revelada. Proverbios 13:6 dice: la justicia guarda al que es recto en su camino, mas la impiedad trastornada al pecador. Hermano, si yo no busco del Señor, si yo no conozco del Señor, me desvío de sus caminos y yo no los busco y no me conforme solamente con 1 hora y media un domingo en buscarlo, sino que lo pueda buscar diariamente, todos los días. Es la manera en la cual yo voy a poder conocer al Señor. Yo no puedo conocer y puedo tener una amistad con un amigo si no lo conozco. Si solamente voy una vez un ratito, 1 hora, no voy a poder conocer nunca. Y lo que tenemos que hacer nosotros es conocer más al Señor. Tenemos que buscarlo más y no conformarnos solamente con un domingo, 1 hora, sino que hacer que Él sea nuestro caminar todos los días. No alejarnos de esos caminos rectos, de esos caminos en los cuales nosotros vamos a estar bajo su cobertura. Porque si ustedes entiendan algo, hermano, el Señor nunca nos deja, Él nos aleja de nuestra presencia, somos nosotros que nos alejamos, somos los que nosotros preferimos las tinieblas que la luz. Juan 3:16 es claro en su palabra. Él murió por todos nosotros, pero sus hijos, aquellos que creen en Él. La condición es creer. Él no vino a condenar al mundo. El mundo se condenó cuando no elegimos a Él y preferimos las tinieblas. Te invito a que se ponga de pie. Le pido que esta mañana usted disponga su corazón
a sacar y alejar toda iniquidad de nuestra vida, toda la maldad, todo aquello que nos aleja, que provoca que transgredamos. Porque cuando alguien comete un pecado, cuando alguien adultera, el acto en sí es el pecado, pero la iniquidad es lo que empezó en mi mente, en mi corazón, que está esa maldad de querer transgredir y pecar. Primero empezó en mi cabeza, empezó en mi mente. Yo ya lo empecé a maquinar. Y de eso tenemos que alejar de nuestra mente la maldad, la iniquidad. Tenemos que alejar de nosotros esa iniquidad que nos lleva a pecar, que nos lleva a transgredir. Tenemos que ir a la raíz y arrancar de nosotros esa maldad que divide y nos aleja de Dios. Invito a Paola que va a hacer una oración y usted disponga su corazón